Buen día, es un gusto saludarles en un programa más de Educación Especial. Damos la bienvenida a la maestra Tania, quien nos estará acompañando el día de hoy. Bienvenida. Hola Adriana, encantada de estar aquí nuevamente en un programa de Aprende en Casa. Al contrario, y bueno, el tema de hoy es muy interesante, pero antes de iniciar, ¿qué te parece si vamos con Ajo Listo? ¿Vamos? ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Como les decía, el día de hoy hablaremos de un tema muy relevante: el desarrollo del pensamiento crítico y científico en las y los alumnos con discapacidad. Ciencias y educación especial, dos cosas que pueden ser difíciles de compaginar. Sin embargo, hoy vamos a conocer algunas estrategias para realizarlo con éxito. Sí, Adriana, el desarrollo del pensamiento crítico y científico en los niños, niñas y adolescentes con discapacidad es posible. Es cuestión de que las y los docentes realicen ajustes necesarios, siguiendo los referentes de las asignaturas que conforman el campo exploración y comprensión del mundo natural y social en la educación básica. Y a partir de las características de sus alumnas y alumnos, elaboren estrategias didácticas que lo favorezcan. El objetivo de la educación básica es el mismo para todos los alumnos, incluyendo a los alumnos con discapacidad. En educación especial se llega a ellos por diferentes vías o de diferentes formas. Hablaremos del enfoque del campo formativo, de nuestro papel como adultos en relación al aprendizaje de las ciencias y algunas estrategias para desarrollarlo. Me gusta mucho la idea, Tania. A lo largo de este ciclo hemos propuesto diferentes herramientas, como los tipos de lenguaje o algunos códigos para comunicarnos. La lectura fácil, el uso de la lengua de señas mexicana, el ábaco Cranmer, experiencias de aprendizaje sensoperceptuales para los alumnos con discapacidad múltiple, así como diversas formas de expresión y representación que seguramente están consideradas en las estrategias de las y los docentes. Pero primero hablemos sobre qué es lo que se pretende. Claro, Adriana. Recordemos primero cuáles son los propósitos del campo formativo del medio natural y social. Reconocer a la ciencia como una actividad en construcción. Participar en el mejoramiento de su vida. Apreciar la importancia de la ciencia y la tecnología. Desarrollar habilidades asociadas al conocimiento científico. Comprender procesos y fenómenos biológicos, físicos y químicos. Practicar hábitos de vida saludables y utilizar un vocabulario científico básico. Bueno, entonces, para que nos quede un poco más claro, las niñas, niños y jóvenes con discapacidad, al igual que nosotros, participan tomando decisiones de uso o de consumo. Viven rodeados de la ciencia, de tecnologías que utilizan y que les apoyan. Interpretan lo que pasa a su alrededor y practican hábitos saludables para el cuidado de su salud y, por si fuera poco, muchos de ellos están interesados en conocer el vocabulario científico. Y todo esto lo logran las y los alumnos con discapacidad. Claro,
solo que cada uno de ellos lo logrará en diferente medida y a través de vías diferentes. Recuerda que desde la educación inclusiva es necesario buscar y adecuar los contenidos, las estrategias y actividades basándonos en el diseño universal para el aprendizaje, presentando múltiples formas de representación, diferentes medios de expresión y formas de motivación que se adapten a cada una de las niñas o niños que presentan discapacidad. Ahora, revisemos qué más nos propone el currículo vigente. Se aspira a que los docentes estimulemos la participación activa de los alumnos. Abordemos contenidos vinculados con la vida personal, cultural y social y contribuyamos al desarrollo de sus competencias para la vida. Claro, se fomenta la participación con actividades accesibles para ellas y ellos. Adquieren información relevante como los riesgos derivados de los fenómenos naturales y la forma de prevenirlos. Por ejemplo, qué hacer antes, durante y después de un sismo. Toman decisiones referentes a su salud, tales como lo que deben de comer y cómo evitar sustancias nocivas, o que no deben manipular sustancias peligrosas o interpretar por qué suceden ciertos fenómenos físicos o químicos presentes en todos los objetos que les rodean. El papel del adulto, según este enfoque, es el de mediador o facilitador del aprendizaje. Pretende que las alumnas y alumnos construyan su aprendizaje y que el adulto cree las condiciones, provea los materiales y facilite las acciones para que esto suceda. No se trata de darles los conceptos acabados, la teoría o responder a sus preguntas con contenidos. Se trata de que las alumnas descubran el medio que les rodea. Es decir, las madres y padres de familia, así como las y los docentes, acompañan a sus alumnas, a sus alumnos en la realización de sus actividades, pero no le hacen todo ni resuelven todo por ella o por él. Ya veo cómo comenzamos a trabajar sus habilidades y destrezas, pero ¿es muy complicado trabajar ciencias con las niñas, niños y jóvenes con discapacidad, Tania? A propósito del tema, Adriana, quiero platicarte algo muy interesante que acabo de ver en una entrevista que le hicieron a la científica y divulgadora de la ciencia, la doctora Julieta Fierro, donde relata cómo aprendió a explicar las cosas de forma sencilla gracias a su hermano Miguel, quien era una persona con síndrome de Down. Comenta que su madre murió en su adolescencia y ella necesitaba enseñarle todo a su hermano, incluso ciencia. Descubrió que debía hacerlo explicando las cosas de forma simple, con pocas palabras y haciendo demostraciones de tipo sensorial de forma muy evidente. Wow, es una anécdota muy interesante y muy bonita, que me recuerda que las alumnas y alumnos con discapacidad requieren diversos apoyos para acceder al conocimiento. Pero en relación con la ciencia, ¿cómo lo hacemos? Me gustaría conocer las estrategias que mencionaste al principio, Tania. Con mucho gusto, Adriana. Vamos a conocerlas. Muy bien. Vamos a hablar entonces de cómo es que el adulto que acompaña a las y los niños con discapacidad puede favorecer el desarrollo del pensamiento crítico y científico, ya sean sus padres, la familia o los docentes. Así es, Adriana. Los adultos a cargo podemos favorecer el desarrollo científico y el pensamiento crítico en los menores con discapacidad, pero también podemos entorpecer si no encaminamos nuestras acciones adecuadamente. ¿Cómo? No se me había ocurrido que podíamos actuar en un sentido negativo, Tania. A ver, explícanos, cuéntanos. Mira, Adriana, todas las personas nacemos con habilidades para desarrollar un pensamiento científico, como la observación, la curiosidad, el análisis y la capacidad para comparar cosas, entre otras. ¿Todos? ¿Cómo lo sabes? Lo dicen muchos expertos, entre ellos el físico y divulgador científico japonés Michio Kaku, quien comenta que desde niños nos hacemos preguntas. ¿Qué pasa allá adentro? ¿Por qué llueve? ¿Por qué las plantas son diferentes? ¿Qué pasa si lanzo un objeto? Y así seguimos preguntando hasta que un adulto nos da la respuesta, mata nuestra curiosidad al no respondernos o cuando nos hacen memorizar algunos datos. Bueno, pero eso no lo hacemos deliberadamente, ¿no? Seguramente hay formas en las cuales podemos favorecerlo. Claro que sí. Para desarrollar el pensamiento crítico y científico requerimos desarrollar habilidades en las niñas y los niños con discapacidad. Por ejemplo, estimular la observación y registro de fenómenos naturales. Esto lo podemos hacer de una manera directa
o si tenemos a la mano los objetos o fenómenos naturales en casa o en la escuela, o de manera indirecta, por medio de la tecnología con videos o presentaciones con interpretación de lengua de señas mexicana o con letreros de lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual, mediante grabaciones explícitas y detalladas para las personas con discapacidad visual, o bien de forma multisensorial explorando materiales para las personas con discapacidad motriz o discapacidad múltiple, como pueden ser las maquetas o modelos. El registro lo debemos hacer en los formatos que más se adecúen a las alumnas, de forma escrita, con braille, mediante carteles, dibujos, exposiciones o explicaciones orales. Sé que algunas de las y los docentes implementan este tipo de actividades y las trabajan a distancia con apoyo de los padres y de las madres de familia. En este momento, el uso de la tecnología nos permite presentar y reproducir algunos de estos contenidos y acercarlos a las niñas y niños con discapacidad. Es verdad. Quiero compartir los siguientes ejemplos que nos muestran los ajustes que se realizan para presentar la información en diferentes formatos, para trabajar ciencias con las y los alumnos a distancia. En el primero, la docente presenta el tema ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Mediante dibujos sencillos, frases cortas o palabras de lectura fácil, representa la información. Podemos ver incluso que resalta algunas palabras con color. Presenta modelos que las alumnas y los alumnos pueden reproducir con ayuda de sus padres y con materiales que tenemos en casa. El segundo, con el tema Tipos de mezclas, explica a sus alumnos mediante una presentación con imágenes claras y después solicita que ellos en casa lo experimenten con la ayuda de sus madres o padres de familia. Las niñas y niños realizan finalmente la presentación de su práctica de forma escrita y con dibujos sencillos. Y en el tercero, que se refiere a las propiedades de la materia. En la presentación, la o el docente sintetiza la información en un cuadro sinóptico, utiliza frases de lectura fácil y agrega imágenes, así como los ejemplos de las características de la materia con sencillos experimentos que realizarán en clase. Es muy claro cómo mediante diferentes formas de representación, las y los alumnos acceden e interpretan la información. Pudimos conocer muy buenas ideas de las docentes, tales como la presentación de modelos, experimentos, imágenes y la implementación de la lectura fácil. Otra de las habilidades que debemos desarrollar está relacionada con la investigación científica, el uso de vocabulario científico básico, que puede irse complejizando. Esto lo podemos hacer teniendo referentes con dibujos, lectura fácil o la seña en lengua de señas mexicana y buscando sinónimos. Veamos los siguientes ejemplos. Ebullición por hervir. Trayectoria por camino. Viscoso por pegajoso. Ósmosis por pasar de un lugar a otro. Excretar por sacar. Y núcleo por centro. ¡Qué bien! Me quedó muy claro cómo va de lo sencillo a lo complejo. Retoma los conocimientos previos de los alumnos y los va transformando o intercambiando por lenguaje científico accesible para ellas y para ellos. Veamos otra alternativa, el uso de preguntas en la solución de problemáticas, proyectos y experimentos. Al identificar problemáticas a resolver o plantear proyectos, mediante los cuestionamientos se favorece el pensamiento crítico. Para esto podemos utilizar diferentes tipos de preguntas, como nos lo muestran las siguientes tarjetas educativas. En un inicio, para explorar los conocimientos previos, deben ser dirigidas y directas, como estas preguntas que tengo aquí. A ver, vamos a verlas. ¿Qué colores son? ¿Cómo es? ¿Frío o caliente? ¿Cómo camina ese animal?
¿Cuántos pasos son? ¿Cuál pesa más? ¿Dónde está el agua? Observo que son preguntas sencillas con vocabulario básico y que pueden adecuarse y presentarse en diferentes códigos de comunicación. Vamos a ver las siguientes. Claro que sí, Adriana. En el desarrollo del experimento o la actividad, podemos hacer preguntas reflexivas que nos aporten diferentes respuestas o posibles soluciones y con esto activamos el pensamiento científico. Para las y los alumnos que así lo requieren, podemos dar opciones o modelar la acción. Aquí vemos otros ejemplos que podemos utilizar. A ver. ¿Cómo lo dibujamos? ¿Con qué lo medimos? ¿Con la cinta o con el metro? ¿Qué pasa si lo mojamos? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En la selva o en la tundra? Aquí les damos pequeñas pistas o apoyos en donde pueden presentar las posibles respuestas o bien los referentes con dibujos u objetos para que ellas y ellos las elijan. Y por último, al terminar una actividad o hacer preguntas de tipo reflexivo para que ejercite su capacidad de argumentación. Esto también nos puede servir para evaluar qué tanto aprendió. Las preguntas pueden ser: ¿cómo lo hiciste? ¿Qué pasó antes? ¿Hubo cambios? ¿De qué otra forma lo podemos hacer? ¿Y si lo hacemos con otro material? Esta estrategia mantiene activo y motivado a la o el alumno, lo involucra en el aprendizaje, pero sobre todo le guía para que vaya construyéndolo. Me parece muy útil. Además, podemos hacerlas más o menos complejas según las habilidades y las competencias de las niñas, niños o jóvenes con discapacidad. Recuerdo que en un programa utilizamos pictogramas dando opciones y en otro aprendimos cómo comunicarnos con lectura y escritura fácil. La clave es siempre presentar la información a las y los alumnos mediante los códigos de comunicación más accesibles para ellos. Tania, cuéntanos, ¿qué pasa con la experimentación? ¿Podemos realizarla con las niñas, los niños, los jóvenes con discapacidad? ¿Es posible que participen en la actividad, que manipulen los materiales y construyan su conocimiento a través de esta práctica? Claro que sí, Adriana. Es una de las estrategias más importantes para desarrollar el pensamiento científico. Podemos hacerlo considerando los siguientes aspectos: las medidas preventivas o normas a observar, la utilización de materiales de fácil acceso y no tóxicos o peligrosos, el acompañamiento y apoyo de un adulto, la presentación de la actividad de forma clara y siguiendo los pasos, actividades previas de investigación o búsqueda de información, observación y experimentación de fenómenos naturales o sociales. Sé que es complejo, pero no es imposible. Me gustaría, Tania, ver algunos ejemplos de esto que estamos hablando. ¿Te parece si vemos el siguiente ejemplo? Que nos muestra cómo mediante el método científico desarrollamos en los niños el pensamiento científico y crítico, experimentando con materiales que tenemos en casa. Muy bien, vamos a verlo. En la actividad planeada por la docente, en la que las y los niños elaboran una práctica de química, se guía a las niñas y niños mediante los pasos del método científico para realizar un experimento. Primero observan un fenómeno y después la maestra plantea preguntas para que construyan una hipótesis. Las y los alumnos en casa experimentan guiados por la docente y en acompañamiento de sus padres. Y finalmente, elaboran sus conclusiones y las presentan con los resultados. ¡Wow! ¡Qué buenas ideas!
utilizando elementos que tenemos en casa y llevando de la mano mediante el método científico a que las y los alumnos reconozcan un fenómeno, lo expliquen y hagan sus posibles hipótesis, permite el desarrollo del pensamiento crítico y científico. Como pudimos observar a lo largo del programa, sí es posible desarrollar el pensamiento crítico y científico en las niñas, niños y jóvenes con discapacidad. Está claro que no todos llegarán al mismo nivel de logro, pero podemos favorecerlo mediante estas estrategias: los códigos o lenguajes propios para su representación y actividades donde ellos experimenten para que construyan su aprendizaje. Tania, muchas gracias por presentarnos estas alternativas que estoy segura que serán muy útiles para las madres y padres de familia que nos ven, así como para las y los docentes. Podrán favorecer la curiosidad y el interés por observar y comprender la realidad que les rodea, así como para plantear preguntas, buscar y seleccionar información y utilizarla para explicar lo que sucede en el entorno. Espero que las actividades que presentamos sean de utilidad en beneficio de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad. Les recuerdo que está habilitado el correo que aparece en pantalla, dudas.educacionespecial@nube.cep.gov.mx, para que nos hagan llegar sus sugerencias y comentarios. Cuéntanos qué otras ideas o estrategias has implementado. Por hoy hemos terminado con Trabajemos Ciencias de Educación Especial. Continuamos con Educación Preescolar. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Tania, gracias. A ti, Adriana. Hasta pronto. Pero antes vamos a movernos con la siguiente pausa activa. ¡Muévete! Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados, y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas y vamos a ir primero hacia un lado, lo más que podamos hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos, que disfruten el estiramiento, que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento, pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente, sientan como toda esta parte se va estirando atrás de la rodilla. Regresamos y ahora vamos a ir hacia enfrente, lo más que puedan. Hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos para poder estirar. Nos incorporamos y ahora vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. ¿Ok? Entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también a disfrutar el estiramiento. Ahora regreso y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más, un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro. Y ya que estemos en esta posición, ahora sí, otra vez vamos hacia adelante. Ok. En este estiramiento vamos a estirar, aparte de la pierna, el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco, al principio es normal. Pero el chiste es que lo hagan muchas veces, diferentes veces en la semana, para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de una actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies y vamos a moverlos un poco. Así es. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos.
los brazos. Pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo hacia adelante. Ahora el otro brazo hacia adelante. Ahora hacia atrás. Primero un brazo, después el otro brazo. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado, en donde está nuestro brazo, y nos estamos agarrando la cabeza. Y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. Y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno, esta es la rutina de ejercicios, de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho, lo disfruto mucho y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio o simplemente para ir ganando flexibilidad día con día. Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web cep.gov.mx. Correo buzon.escolar@nube.cep.gov.mx. Facebook @cep.mx. Twitter @cep_mx. YouTube Canal CEP. Instagram @cep.mx. Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. A continuación tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñanos. La negrita cucurumbe se fue a bailar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó y envidiando a las conchitas por su pálido color.